¿Estudias español cada día y, aún así, te bloqueas cuando alguien habla rápido? Hoy vas a aprender métodos que sí funcionan, con ejemplos claros, para usar en la vida real, como en un café o en un intercambio. Todo explicado a nivel A2, para que lo apliques ya mismo. Y vamos directos, qué hacer, qué evitar y cómo practicar sin perder tiempo. Si sigues estos pasos, podrás entender más y hablar con más seguridad, incluso cuando la otra persona tiene prisa o un acento fuerte. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos. Y si luego quieres practicar, la lección completa está en Vocably. Vale, pues empecemos con un tema caliente, las aplicaciones. Mucha gente discute si una app sola sirve o no sirve, ¿no? Sí, la verdad, hay debate. Unos dicen, con una app cada día ya vale. Otros responden, ajá, pero luego no puedes mantener una conversación normal. Mi opinión, la A es bien como base, como calentar, pero necesitas salir a hablar y a escuchar de verdad. Totalmente. A mí me gusta usar una app 10 minutos para repasar, y después hago algo real. Una llamada corta con un compañero, o una serie con subtítulos en español. O sea, teoría más práctica, siempre las dos cosas juntas. Hagamos algo útil desde ya. Un mini roleplay para un intercambio de idiomas, ¿vale? Así practicas cómo empezar, pedir ritmo lento y pedir una corrección. Yo soy tu compañera nativa. Perfecto. Empiezo. Hola, ¿tienes 5 minutos para hablar en español? Hoy quiero practicar frases simples del día a día. Claro, sin problema. Hablamos 5 minutos en español y luego 5 en tu idioma, ¿te parece? Si no entiendes algo, me lo dices. Genial. ¿Puedes hablar un poco más despacio, por favor? A veces me pierdo con algunas palabras. Sí, hablo más despacio. ¿Qué palabra te cuesta ahora? Dijiste pedido. ¿Qué significa exactamente? Creo que es cuando pido comida, ¿no? Eso es. Pedido es la cosa que pides, por ejemplo, en un restaurante o por email. Y si quieres, te corrijo una cosa por frase suave, sin parar la conversación. Me encanta. Entonces, frase, ayer yo pedí una paella, pero el camarero habló muy rápido y yo no entendí nada. ¿Está bien así? Muy bien. Solo una cosita, mejor el camarero habló muy rápido y no entendí nada, sin repetir yo. Suena más natural. El resto perfecto. Vale, gracias. Y mira, esto conecta con una historia real que escuchamos mucho. Una chica fue a Barcelona, hizo clases en grupo, y pensó, listo, ya hablo. Pero en un café no pudo pedir una paella porque no entendía el ritmo. Uf, qué momento. Sí, me lo contó también. Después cambió su plan, menos libro, más calle. Empezó a escuchar conversaciones sencillas, a repetir frases cortas, y a salir a hablar un poco cada día. Con eso en pocas semanas ya pedía sin miedo. Entonces, primer método claro, mezcla. Un poco de app para repasar, pero también audio real y conversaciones cortas. Y, por favor, no esperes a estar listo. Empieza con frases simples, hoy mismo. Segundo método, usar series o música pero con subtítulos en español. Al principio no pares cada 2 segundos. Mira una escena completa, apunta 2 o 3 palabras, y al final repites las frases en voz alta. Sientes el ritmo y aprendes sin traducir todo el tiempo. Exacto. Y aquí viene algo importante, los falsos amigos. Por ejemplo, embarazada no es avergonzada. Si dices estoy embarazada cuando quieres decir estoy avergonzado, bueno, es un lío grande. Sí, mejor reír y seguir. Hazte una lista corta con falsos amigos típicos. Otra pareja peligrosa es actualmente, que es ahora, no en realidad. Y ya que hablamos de sonidos, cuidado con la pronunciación de perro y pero. Vamos con un truco rápido para la R. Coloca la lengua arriba, detrás de los dientes, y haz un toque corto, perro.
Luego 2 toques para perro. Practica con ritmo, despacio primero, y no fuerces. 1 minuto al día es suficiente. Hacemos una mini pausa para recapitular, sí. Prueba rápida, ¿qué es un falso amigo? Y de regalo, dime el significado de embarazada. Un falso amigo es una palabra que suena parecida en otro idioma, pero significa otra cosa. Y embarazada significa pregnant, o sea, una mujer que va a tener un bebé. No avergonzada. Perfecto, seguimos. Volvemos al tema de las apps, que a veces causa guerra. Mi regla simple, una app te da base y constancia. Pero para avanzar de verdad, necesitas conversación, escucha real y, si puedes, mensajes de voz con nativos. Sí, y hablemos de correcciones. Hay gente que corrige muy duro, y eso duele. Yo siempre pido esto, corrígeme solo una cosa por frase y dime la versión corta y natural. Así sigo hablando sin parar cada 2 palabras. Hagamos otro roleplay cortito. Tú me pides corrección amable, ¿vale? Imagina que acabamos de empezar a hablar en una terraza. Hola, María, ¿me puedes corregir, pero solo una cosa por frase? Y, si puedes, dime cómo lo dices tú, de forma natural. Claro. Hablamos normal y al final de tu frase te digo una mejora. Si algo es urgente te interrumpo pero con cariño. ¿Listo? ¿Listo? Yo fui al mercado y compré muchas cosas, como manzanas y pimientos. Muy bien. Sugerencia, mejor fui al mercado y compré manzanas y pimientos sin muchas cosas. Suena más claro. ¿Seguimos? Sí. Esto, la verdad, ayuda mucho a la confianza. Porque te corrigen, pero no te bloquean. Y con el tiempo, tú mismo notas tus errores típicos y los cambias. Otro consejo que funciona, rutinas pequeñas. 5 minutos de lectura fácil por la mañana, 10 minutos de escuchar a mediodía, y por la noche una mini llamada o un audio. Poco pero cada día. Crea el hábito y listo. Y si te gusta la música, usa el estribillo. Escucha, lee la letra, y repite con ritmo. No pasa nada si te equivocas. Ese juego te da pronunciación, memoria y, además, te diviertes, que es clave para no dejarlo. Hablemos también de choque cultural, porque afecta al aprendizaje. Una oyente se mudó a España y sufrió con los horarios. La cena a las 9 de la noche, las terrazas llenas, y ella con hambre a las 7. Pasó una semana con bocadillos rápidos, pobre. Sí, pero luego lo usó a su favor. Empezó a salir un poco más tarde, escuchó cómo pide la gente, y copió frases cortas, ¿nos traes la cuenta? Por favor, ¿me pones una de tortilla? Con eso, aprendió vocabulario real sin abrir el libro. Esto demuestra otra cosa, la práctica manda. No esperes a entender el 100%. Actúa con lo que tienes, usa gestos, pregunta cómo se dice y sigue. Esa energía te lleva lejos. Un aviso rápido sobre pronunciación de ñ. No es ni. Por ejemplo, año no es año. Levanta la lengua hacia el paladar y di año, con un sonido suave. Practica con baño, sueño, cariño. Y para escuchar mejor, prueba este ciclo fácil. 1. Escucha sin leer. 2. Escucha con subtítulos en español. 3. Repite frases en voz alta. 4. Escribe 2 frases tuyas con las palabras nuevas. Es corto y muy efectivo. Sobre vocabulario, menos es más. Elige un tema por día, por ejemplo comida o casa. Aprende 8 palabras útiles, úsalo en 2 frases, y mañana cambias de tema. En una semana, ya tienes mucho más control. También puedes grabarte. 1 minuto hablando de tu día. Hoy me levanto, desayuno, trabajo, y por la tarde camino 10 minutos. Luego te escuchas y comparas con una frase de un nativo. Ajustas ritmo y sonidos poco a poco. Y si te animas, busca un intercambio con reglas claras, 5 minutos español, 5 minutos tu idioma. Una corrección por frase y, muy importante, respeto.
Si alguien corrige con mala cara, cambia de compañero. Tu motivación vale oro. Sí, y recuerda, el acento es normal. Todos tenemos acento en otra lengua. Lo importante es ser claro. Corrección sí, pero amable y concreta. Así se aprende mejor y nadie se siente mal. Volviendo al debate de las apps, úsalas como calentamiento, como un juego. Pero luego, sal a la vida real, pide en un bar, envía un audio, mira una escena de tu serie. Esa combinación te mueve de verdad del libro a la calle. Otra mini idea para el café o el súper, lleva 2 frases listas. Por ejemplo, disculpa, ¿me puedes recomendar algo típico? Y perdón, ¿puedes repetir más despacio? Son llaves. Abren conversación sin estrés. Y cuando recibes una respuesta larga, no entres en pánico. Usa apoyos, entiendo la primera parte, pero no la segunda, o, ¿qué significa, turno? Eso guía al nativo y te mantiene en la charla. Ah, y cuida tu energía. Si un día estás cansado, haz solo escuchar música o leer un diálogo corto. No todo tiene que ser perfecto. Lo importante es no romper la cadena de práctica. Antes de cerrar, pregunta para ti que nos escuchas, ¿qué método te funciona más y por qué? ¿Serie con subtítulos, intercambio, música o una mezcla? Cuéntanos tu rutina y una frase que uses mucho. Vale, y como dijimos al principio, si quieres practicar todo esto con calma, la lección interactiva con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias por estar aquí. Repite los roleplays, haz tu lista de falsos amigos y grábate 1 minuto al día. Con constancia y estas ideas, vas a notar cambio muy pronto. Chao.